Hacia la objetividad, Europa y América. Unidad 7. Europa, 1920 a 1950. Fechas importantes. 1920. Inicia el periodo de posguerra. Finalizada la Primera Guerra Mundial, en 1918, inicia una etapa de reconstrucción de la sociedad y un replanteamiento en el curso de las artes en general. Dadaísmo y nuevas tendencias en el arte. 1950. El fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, con consecuencias aún peores que la primera, marca otro momento decisivo de cambios en el desarrollo de las artes. Contexto histórico. Europa después de la Primera Guerra Mundial. El final de la Primera Guerra Mundial, a finales de 1918, dejó a Europa totalmente destruida. La guerra cambió profundamente las actitudes de los intelectuales y artistas europeos. La visión optimista que tenían del mundo, los avances científicos, la creencia generalizada de progreso económico y social fueron superados por esta serie de catástrofes. Muchos artistas del periodo anterior a la guerra creían en el poder de las artes y en su capacidad de promover nuevos modos de pensamiento y experiencia, un nuevo nivel de conciencia basado en el individualismo y la libertad personal. Pero la destrucción y el sufrimiento que trajo consigo la guerra anuló toda posibilidad de continuar con este tipo de creencias. La primera reacción artística que surgió de la guerra fue el dadaísmo. Este movimiento fue fundado por un grupo de artistas independientes que vivieron en Suiza neutral durante los años de guerra. El extremismo de este movimiento refleja el extremismo de la condición humana durante los años de guerra. El significado histórico del dadaísmo puede verse como un rechazo simbólico hacia las infladas pretensiones propias del individualismo postromántico. Para ellos, el único arte viable para la edad moderna era el antiarte, un intento de promover el desorden, la irracionalidad y lo antiestético. Dada propuso un nuevo modelo de pensamiento negativo respecto a las otras artes. Sentían repulsión total por la estupidez de la guerra. Si la humanidad es capaz de tal destrucción a gran escala, entonces ninguno de sus logros, ya sean artísticos o tecnológicos, pueden ser tomados en serio. Las aspiraciones hacia cualquier tipo de mejora por medio de recursos artísticos o científicos fueron vistas como ridículas. Características de los movimientos artísticos durante las siguientes 2 décadas. Al contrario del individualismo postromántico, durante los próximos 20 años posteriores a la guerra se manifestó una clara unidad en la comunidad artística y en sus intenciones. La nueva perspectiva tuvo una marcada unidad en cuanto al propósito que persiguieron todas las artes durante el periodo de entreguerras. Tras la experiencia de la guerra, la cultura europea necesitaba un tipo de arte más económico, menos subjetivo y sin tantas ambiciones. Tras las reacciones extremas del dadaísmo, se busca una nueva consolidación artística en busca de claridad, objetividad y orden. Los movimientos artísticos se procuraron por la relación entre diseño y utilidad. Todos daban importancia al papel práctico y social que debía tener el arte. Principios de eficiencia, claridad de composición y economía de medios. La música comenzó a ser vista en términos más terrenales, como un orden de elementos y relaciones, más que como un vehículo para la revelación divina
de las últimas verdades accesibles solo para los más cultos. Pasó a ser más democrática, buscó acercarse al gran público. Aunque algunos compositores dieron nueva importancia a la claridad y la centralización tonal, ninguno de ellos utilizó el sistema tonal de épocas anteriores. La tendencia general fue de no rechazar las tradiciones, sino de incorporarlas y utilizarlas de acuerdo a los nuevos principios estéticos. Paul Hindemith y el neotonalismo. Alemania. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, Alemania disfrutó de un periodo de rejuvenecimiento artístico e intelectual. Un fuerte sentimiento antirromántico, rechazo del pasado en favor de todo lo nuevo, un arte más simple y más objetivo que correspondiera al nuevo gusto de la vida contemporánea. Berlín fue el centro cultural más importante de la posguerra alemana y durante la década de 1920 pasó a ser refugio de todo lo nuevo, rivalizando con París como centro de las actividades más vanguardistas. Más adelante, con la llegada de Hitler al poder en 1933, la vida artística se redujo exclusivamente a aquellos que eran considerados por el poder como políticamente aceptables, lo que provocó un impacto fatal en la vida cultural del país y se volvió aislada de las vanguardias del mundo. Muchos compositores europeos se exiliaron a Estados Unidos. Paul Hindemith, 1895 a 1963. Fue el primer compositor importante que surgió en Alemania en los años posteriores a la guerra. Su extensa experiencia y maestría como instrumentista ejerció un enorme efecto en sus actitudes básicas en el campo de la composición y de la música en sí misma. Primeras composiciones. Las primeras composiciones de Hindemith están compuestas en un estilo propio del romanticismo alemán tardío, caracterizado por un cromatismo vivo y una armonía esencialmente triádica. Década de 1920. Durante los primeros años de la década de 1920, el joven compositor rompió con estas raíces tradicionales y se convirtió en uno de los miembros más radicales de la generación de posguerra. Se convierte en el principal representante musical de la nueva objetividad. Rechaza la expresión de estados de ánimo, se centra en la dimensión social y participativa de la música, y emplea como efectos de distanciamiento tanto la parodia y el humor como algunos elementos musicales del jazz o el cabaret. Su postura antirromántica se refleja en los títulos neutrales cargados de significación simbólica como un ataque a los títulos programáticos del pasado. Preferencia por los conjuntos instrumentales pequeños y heterogéneos para desarrollar música esencialmente lineal y de estilo no figurativo. Partitura de Hindemith, Suite 1922, Opus 12 para piano. La nueva postura de Hindemith aparece reflejada en la Suite 1922 para piano. Consiste en dos movimientos de danza concebidos de una forma totalmente lineal, con fuertes disonancias, y un acercamiento a la tonalidad flexible y nada tradicional. Sin embargo, lo más destacable es la influencia del jazz y de la música popular. Periodo de 1922 a 1927. En este periodo compuso sus obras más importantes. Los rasgos de su música evidencian cierta vuelta a Bach, ritmo motriz del barroco, utilización de figuras melódicas breves dentro de un desarrollo continuo,
concepción contrapuntística de toda la obra. Partitura Hindemith, Cardillac, Opus 39. El proyecto más extenso de esta época fue Cardillac, de 1926, basada en una historia de Hoffmann. De acuerdo con la corriente antirromántica, esta ópera se aparta de la tradición operística propia de Wagner y de Strauss. Neoclasicista podría decirse. La música, que consiste en series de números separados y claramente definidos, evita su papel tradicional de portadora de algún tipo de contenido emocional. La conducción rítmica y las características concertantes de la música permanecen alejadas de los acontecimientos que se están desarrollando en la escena, respondiendo al ritmo general de la obra y proporcionando contrastes que marcan las principales divisiones formales de la acción que se desarrolla en la escena. Desde 1930, en su música escrita en la década de 1930, aparece un cambio radical en favor de una simplificación artística. Hindemith vio a la composición como un oficio que debía practicarse con dedicación, pero liberado de los pensamientos de expresión personal. Le dio importancia al sentido de actividad social que implica la música, en lugar de su función como vehículo de comunicación personal. Su interés por reducir la distancia existente entre compositor y público, entre músico como especialista y el músico como amateur, tuvo un efecto decisivo en su visión de la composición. Las áreas tonales pasan a ser enunciadas de una forma más clara. Las texturas son más transparentes. En música hay un nuevo lirismo. En 1937, Hindemith publicó el libro El artesano de la composición musical, en donde intentó codificar los principios que guiaban a su nueva música y establecer un fundamento teórico firme respecto a los aspectos armónicos y melódicos. Creó un nuevo sistema que creía capaz de ordenar todos los sistemas que tuvieran un significado musical, tomando como base el principio tonal, consonancia, disonancia. Construyó un sistema melódico en el que todas las relaciones interválicas se clasificaban de acuerdo con su nivel de consonancia o disonancia absoluta. A diferencia de Schoenberg, que rechazaba la tonalidad tradicional, Hindemith continuaba aceptando estos principios y buscaba una extensión de los mismos. El artesano de la composición musical es un documento central de la literatura musical del siglo XX y una de las reflexiones más claras que busca un mayor rigor composicional y sistematización, características propias del periodo de entreguerras. Con este trato, no solo atacó la música de otros autores, especialmente la de Schoenberg y Stravinsky, sino que cuestionó también sus propias composiciones anteriores a la luz de sus nuevas formulaciones teóricas, llegando a modificar algunas, como ser Cardillac. Hindemith expresó la música desde que existe. Hindemith expresó: la música desde que existe siempre ha salido y saldrá de la tríada mayor, siendo a ella a donde está abocada a volver. El músico no puede escapar de ella, de la misma forma que el pintor está sujeto a los colores primarios o el arquitecto a las tres dimensiones. En la composición, la tríada no puede ser evitada sin confundir completamente al oyente, más que en espacios de tiempo muy cortos. Si has llegado hasta aquí, te agradecería si puedes suscribirte al canal para seguir haciendo más lecturas. Primeramente estoy haciendo esta saga de las bolillas de Historia 3 de la música del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Y después vamos a seguir con más lecturas
de libros de música interesantes y algunas cosas místicas. Stravinsky y el neoclasicismo. Stravinsky se trasladó a París en 1920, donde permaneció casi 20 años. Las obras que compuso antes de la década de 1920 comprenden el periodo ruso. El tono de economía y la imitación evidente en las obras posteriores a la consagración de la primavera apuntan al periodo neoclásico. Durante este periodo comenzó a moverse hacia un lenguaje composicional más económico que rechazaba las grandes proporciones y enormes conjuntos instrumentales, como los de sus 3 importantes ballets que compuso antes de la guerra. En estas obras se refleja su admiración a Satie, por su lenguaje musical firme y claro, desprovisto de cualquier coloración sonora externa. Respecto de sus primeras obras, y a pesar de conservar algunas características de su producción previa que hacen a la estética del compositor, las texturas se simplificaron, los procesos de desarrollo se comprimieron, hay un tono de humor diferente a la primitiva intensidad de sus obras anteriores. Utilizó con mayor interés la práctica de trabajar con materiales musicales dados, tratados como objetos, la reutilización de materiales folclóricos prestados. Esta práctica alcanzó una forma más avanzada en el ballet Pulcinella de 1920, cuyo carácter musical del siglo XVIII muestra una nueva faceta de Stravinsky. Los motivos que realizaba el acompañamiento en el original han sido reorganizados como un ostinato. El agregado de voces interiores genera una estructura armónica más disonante. Las frases se acortan o se alargan para producir irregularidades rítmicas. La intención de Stravinsky no era la de volver al pasado, sino la de revitalizar algunas de las concepciones composicionales tradicionales básicas en relación con la práctica contemporánea, tanto armónica como rítmica. El resultado es una renovación del pasado por impacto de la sensibilidad moderna de Stravinsky. Este descubrimiento alcanzado en Pulcinella condujo al compositor a una reconsideración personal de los principios estructurales fundamentales del clasicismo del siglo XVIII, que reformulados le proporcionaron las bases para su obra. El movimiento asociado con esta idea llegó a conocerse como neoclasicismo. Stravinsky fue su principal iniciador y máximo defensor, y el empuje neoclásico influyó en las figuras más importantes de la década de 1920 y 1930. Sin embargo, la extensión total de su transformación estilística no fue evidente hasta el año 1923, cuando estrenó su octeto para vientos. El octeto fue la primera de una serie de composiciones que ocuparon toda la producción de Stravinsky hasta la década de 1950 y que se basaron en modelos y procedimientos composicionales tradicionales. La influencia de estas obras llegó a formar la base para la amplia difusión del movimiento neoclásico. Este movimiento no está ligado a ningún periodo estilístico dado, solamente se toman algunos rasgos estilísticos generales como punto de partida, referencias al barroco y otros periodos. La novedad del octeto fue la aceptación de la escritura contrapuntística y la adhesión a los tipos formales clásicos. El primitivismo ruso de la consagración había desaparecido, siendo reemplazado por un nuevo conjunto de principios estéticos procedentes de la herencia musical del siglo XVIII. Claridad formal, moderación expresiva y separación personal. Stravinsky dio más importancia a la construcción formal y equilibrio que a la expresión personal.
Stravinsky, primero, octeto, primer movimiento. Entre los rasgos principales del neoclasicismo de Stravinsky se pueden observar bases armónicas esencialmente triádicas basadas en escalas diatónicas, armonía estática, hay ambigüedad tonal, la tensión se mantiene mediante el contraste entre áreas tonales, pasajes cromáticos ocasionales basados en la escala octónica. Pasamos a Arnold Schoenberg y el serialismo. Los primeros años que sucedieron a la guerra fueron para Schoenberg una etapa de reconsideración de su producción anterior y consolidación de la futura. Se produjo un estado de crisis creativa e incertidumbre artística. Luego de Pierre Lunaire, en 1912, su producción disminuyó y no produjo nuevas composiciones hasta el año 1923. No confiaba más en el carácter intuitivo de su música. Consideraba inadecuados los métodos de composición libres y nada sistemáticos de su música atonal, como base para sus composiciones más extensas y desarrolladas. Decidió retomar los principios de la tradición occidental anterior. Necesitaba un sistema capaz de incorporar las nuevas melodías disonantes y las estructuras de acordes propias del siglo XX dentro de una estructura construida de forma sistemática y consciente. En 1921 crea el dodecafonismo, que según él permitiría la continuación de los valores musicales tradicionales siguiendo el camino que ya había recorrido la evolución musical del siglo XX. Su intención era conseguir un control más consciente sobre los nuevos materiales cromáticos que hasta el momento utilizaba solo de forma intuitiva. El sistema dodecafónico. Las propiedades básicas del sistema dodecafónico pueden entenderse como el crecimiento gradual de dos características de sus composiciones anteriores a la guerra: la tendencia a derivar el material melódico de un número limitado de células interválicas básicas por medio de variaciones, y la tendencia hacia la saturación cromática por medio de la utilización de las 12 notas en una rotación constante. Los principios básicos del sistema fueron descritos de forma sencilla. Cada composición extrae su material melódico básico de una única secuencia sacada de las 12 notas de la escala cromática, conocida como fila o series de 12 notas. La serie original se designa con la letra P. Por añadidura al original o forma primera de la serie P, se utilizan otras tres formas relacionadas con ella. Primero, la forma retrógrada, R, invierte la sucesión de notas o intervalos. 2. O segundo, en la inversión I se invierte cada uno de los intervalos originales, por lo que una quinta justa ascendente puede convertirse en una quinta justa descendente o una cuarta ascendente. Tercero, finalmente también se puede invertir la forma retrógrada, la inversión retrógrada, que se simboliza con las letras R y I. Tenemos un ejemplo acá con un pentagrama. Dice las 4 formas de una serie. La primera forma sería re bemol, sol, la, si, do sostenido, do. Segunda, si bemol, re, mi, fa sostenido, la bemol, fa. Tercera, mi bemol, si, la, sol, fa, fa sostenido. La cuarta, sol sostenido, mi, re, do, si bemol, re bemol. Las 4 formas básicas de la serie pueden transportarse para comenzar en otra nota
Esto se indica con un número que siga la designación de la serie, indicando el número de semitonos ascendentes que aparecen a partir de la forma original. Entonces P0 indica la serie original, P5 indica que la forma original está transportada una cuarta justa ascendente. Las cuatro formas básicas de la serie, multiplicadas por las 12 transportes posibles, dan un total de 48 posibles versiones de la serie original. Normalmente no se utilizan todas las versiones en una misma pieza, sino que eligen según el tipo de obra. La serie es una estructura abstracta, un conjunto de relaciones potenciales que deben incluirse en los detalles musicales de una composición determinada. Determina la sucesión de notas utilizada en una pieza, pero no señala ni sus registros ni sus duraciones, ni la disposición de la textura o la forma de la música. La serie anticipa la obra real, es algo precomposicional, ya que todo el material de la obra procede del mismo recurso básico, la serie. El descubrimiento de Schoenberg acerca de la forma más consciente y ordenada de controlar sus composiciones tuvo un efecto liberador en su producción. Este método tendió a dividir a los compositores, entre los que conservaron algún tipo de tonalidad, siguiendo Stravinsky, y los que adoptaron el sistema dodecafónico, siguiendo Schoenberg. Partitura Schoenberg, 5 piezas para piano, Opus 23. Un acercamiento más sistemático hacia los aspectos interválicos de la atonalidad resulta evidente en las 5 piezas para piano Opus 23, donde al menos un movimiento utiliza series completas de 12 notas, así como otros movimientos constituidos con otros tipos de series ordenadas que también cuentan con 12 notas, y señalan cómo Schoenberg experimentó con diferentes formas de organización serial antes de decidirse definitivamente por el sistema dodecafónico. Todas estas series están ordenadas y son tratadas como sucesiones interválicas abstractas que se presentan en diferentes registros y diseños rítmicos. Partitura Schoenberg, Klavierstück, Opus 33. En la actividad de perfeccionar el uso del nuevo sistema, desarrolló un sistema de combinación y transformación. Se trata de la aparición simultánea de dos formas diferentes de una misma serie, ya consolidada, en la que las nuevas 12 notas que se agregan se crean por la combinación de sus hexacordos. Esta técnica es la que aparece en las dos formas de la serie de la pieza para piano Opus 33. P0, primero quinto, es donde el contenido I5, es donde el contenido melódico del conjunto, aunque no el orden, y la primera mitad del P. No es P0, es PO por original. Es idéntico a la segunda mitad del I5. Repito nuevamente. Esta técnica es la que aparece en las dos formas de la serie de la pieza para piano, Opus 33. PO y se me confundieron las I y la P. Nuevamente. PO I5, en donde el contenido melódico del conjunto, aunque no el orden de la primera mitad del PO, es idéntico a la segunda mitad del I5. El neoclasismo de Schoenberg. Su desarrollo musical posterior a la guerra fue el mismo que el resto de los compositores. Buscó claridad y orden, texturas más brillantes, estructura contrapuntística,
Desaparecen los grandes complejos armónicos mientras la escritura motívica y formal se clarifica. Usa los tipos formales tradicionales, formas de danzas típicas del barroco, muset, trío, minueto, con repeticiones exactas de largas secciones. Formas del clasicismo, scherzo, forma sonata, forma canción, ABA, rondó. En la música dodecafónica de Schoenberg puede verse una pequeña contradicción. Por un lado está el innovador sistema de organización melódica y atonal, y por otro, su tratamiento conservador de los problemas temáticos, rítmicos y formales. La concepción de la música de Schoenberg se apoya en que la evolución musical del siglo XIX fue un proceso en el que cada vez se daba mayor cromatismo y una mayor complejidad temática, pero dentro de un nuevo contexto de formalidades generales y de premisas estéticas inamovibles. Obra: Anton Weber, Variaciones para piano, Opus 27. El comienzo de las variaciones para piano, finalizadas en 1936, proporciona un amplio testimonio de la gran distancia estilística que Weber abarcó en su evolución posterior a la guerra y del profundo efecto que la técnica dodecafónica ejerció en su forma de componer. Con unas simetrías cuidadosamente controladas, unas sucesiones rítmicas regulares y una reserva emocional latente, esta música está muy lejos de las texturas dislocadas, contrastes exagerados e intensidad expresiva que caracterizaron su producción anterior a la guerra, reflejo de un cambio hacia una mayor claridad y objetividad. En mayor medida que ningún otro compositor dodecafónico de la época, incluso Schoenberg, Weber se encargó de replantear y transformar las concepciones formales tradicionales. Schoenberg concibió sus series en términos esencialmente temáticos, para construir formas a larga escala por medio de procesos de exposición temática y desarrollo motívico. Para organizar las relaciones melódicas dentro de un contexto formal tradicional, Weber, en cambio, concibió la serie en un sentido abstracto menos comprometido. Lo tomó como base para toda la estructura musical. Concibe la forma como una función de la estructura de la serie. Rasgo puntillista. Divide la serie en partículas pequeñas, diferenciadas por los parámetros del sonido: instrumentación, registro, dinámica y articulación. La característica más importante que Weber conservó en todas sus obras es la extrema brevedad de su música. Su tendencia fija a evitar cualquier tipo de relleno o elaboración innecesaria se considera como uno de los aspectos más idiosincrásicos de su movimiento hacia una orientación más clásica, así como la escasa cantidad de instrumentos que utiliza. Obra: Alban Berg, Suite lírica. La primera obra dodecafónica extensa de Berg fue la Suite lírica de 1926, para cuarteto de cuerda, escrita en 6 movimientos. Solo el primer movimiento y el sexto movimiento utilizan el nuevo método dodecafónico en todos sus compases. El tercer movimiento es dodecafónico excepto en el trío central. El quinto solamente lo es en sus 2 tríos. El segundo y cuarto movimiento no contienen episodios dodecafónicos, aunque aparecen citas pertenecientes a los movimientos dodecafónicos. La repetición del material precedente de los movimientos anteriores es un rasgo característico de toda la obra. Dentro del primer movimiento de la suite lírica aparece la forma con la que Berg se acercó al método dodecafónico. La serie básica de este movimiento puede dividirse en 2 grupos de 6 notas, siendo el segundo una inversión retrógrada del primero. Berg también reordena estos grupos de 6 notas para producir 2 series derivadas,
por un lado en su forma de escala y por otro como una secuencia de quintas justas. Esta obra refleja la suavidad con la que Berg incorporó esta nueva técnica dentro de su estilo. Combina música dodecafónica y no dodecafónica dentro de la misma obra. Tenía una concepción más flexible acerca del método, a diferencia de Weber, cuyo estilo se transformó radicalmente con esta técnica. Mientras que Schoenberg y Weber se limitaban a utilizar una única serie en cada obra, Berg alteró la serie de la suite lírica en cada movimiento, incluso combinando algunas notas. Para él, la serie representaba material musical real, no una fuente de material fija. Podía ser trabajada y variada como los temas y motivos son variados dentro de una composición. El aspecto diatónico de la serie de la suite lírica es característico de Berg, permitiéndole continuar con su práctica de emular asociaciones tonales en su música no tonal. Terminamos de leer la bolilla 7, unidad 7, historia de la música. Muchas gracias y chau.